Después de un pequeño parón, volvemos un fin de semana más con la Fórmula 1. Y antes de encarar la gira de circuitos europeos, hacemos un pequeño parón en Estados Unidos, especialmente en Miami. Un GP que el año pasado nos dio el inicio de la cadena de victorias y del final campeonato que se llevó McLaren. Con un Lando Norris que este año no vemos tan fuerte. Y para comentar todo esto y muchísimo más, estoy aquí con Guille, un piloto tremendamente mejor que el que ha hecho la simulación de vuelta en el nuevo circuito de la ciudad de Madrid. Bienvenidos a Smooth Operators. Bueno, quiero empezar este vídeo felicitando a Jordi porque ha conseguido hacer la intro después de 25 intentos, aunque ha dicho Marit, nos hemos dado todos cuenta, pero vamos a seguir adelante ahora ya sin cortes hasta el final, la hora y pico que va a durar esto seguramente, aunque nuestra intención es siempre que dure menos. Así que Jordi, ya puedes seguir presentando. Efectivamente. Bueno, como habéis podido ver, he hecho una pequeña referencia a la que ha salido, ¿vale? La que se ha publicado de esta primera vuelta de simulación de cómo será el circuito de Madrid, que ahora entraremos, ¿vale? No solamente Guille tiene cosas a comentar, yo también tengo cosas a comentar porque me parece absolutamente lamentable el vídeo que se ha publicado. Y como han desactivado los comentarios, pues estamos aquí nosotros para comentar qué es lo que nos ha parecido. Pero bueno, antes que nada, Guille, ¿has podido descansar después de ese triple header que tuvimos en Asia? Sí, de hecho he descansado tanto que decidí hacerme una media maratón el fin de semana. Espero que, que no haya parones de Fórmula 1 de nuevo porque no sé qué haré el siguiente fin de vacío que tenga. Pero bueno, tenemos un fin de semana con carrera al sprint en un circuito que no le gusta a casi nadie, por lo que el tema promete muchísimo. Aun con todo, siempre tenemos muchísimas cosas a comentar porque, como has dicho, ha sido un parón de un fin de semana y evidentemente ha habido muchas noticias. Hay cosas que se van a traer a este circuito de Miami, no tanto a nivel técnico de los equipos o actualizaciones de rendimiento de los equipos, pero alguna livery sí que está anunciada. Estamos a la espera de que salga alguna más, así que hay cosas que comentar, como siempre. Muy bien, pues aquí os enseño por pantalla lo que es el calendario, ¿de acuerdo? Hacemos un pequeño parón, como había dicho antes, en Miami este fin de semana y después descansamos un par de semanas más para empezar lo que es el circuito de GPs europeos con Canadá, que también es conocido en Europa. Super europeo. Justo al lado de Francia, entre Francia y Alemania se encuentra Canadá. Pero bueno, para repasar lo que serán los horarios, tenemos carrera al sprint, tal como ha dicho Guille, libres 1, ¿vale? Que será para testear un poco el coche. Ya veremos qué es lo que le da tiempo a los equipos. Después tenemos la clasificación del sprint el viernes. Aquí en España cae de noche, ¿de acuerdo? Entonces, justo después de la cena. Al igual que también lo hará la clasificación del sábado y la carrera, ¿de acuerdo? Por nuestro público latinoamericano, pues esta vez tocará ver la carrera con la comida. Y importante, ¿de acuerdo? Meteorológicamente, esperábamos todo el mundo que fuese un GP completamente en seco, como ha sido hasta ahora, pero es posible que esto no sea así y que el domingo nos encontremos con lluvia, lo cual sería bastante interesante para ver qué es lo que sucede. Sí. De hecho, mientras estabas hablando, al que le ha llovido es a mí, que cuando has dicho lo de Canadá, he decidido dejar de beber por la boca y me he tirado agua encima de la camiseta. Así que bueno, el que lo haya visto pues habrá tenido un momento mío incómodo intentando tapar una mancha de agua. Y respecto al fin de semana, pues ahora mismo, claro, esto es un problema que estamos teniendo con este Gran Premio, es tanto anuncios de liveries y algunas noticias pues se están reservando a cuando en Miami sea un poco más por la tarde, que se suelen hacer este tipo de comunicados miércoles por la tarde. Nosotros estamos grabando miércoles por la tarde aquí, entonces esta noche van a anunciarse bastantes cosas y esto lo digo también porque estamos grabando miércoles de cara al domingo. Todavía pueden cambiar las cosas, pero sí que es cierto que ahora mismo, o al menos desde el lunes, se lleva anunciando posible lluvia en algún momento de la carrera. No desde el inicio de la carrera, pero sí que en algún momento podría llegar a llover. Por lo que podríamos tener de nuevo una carrera al estilo de Australia, con lluvias intermitentes. Y ya sabéis que en esta Fórmula 1 actual, en la que las carreras se están decidiendo una parada, pues
la lluvia no deja de ser un elemento que le da bastante picante al fin de semana. Sí. A ver, hay GPs que sí, hay GPs que no, ¿eh? Veremos cuál es este. Porque también hemos visto muchísimas carreras durante esta generación de coches que la lluvia no hace más que hacerla más aburrida aún. Pero bueno, vamos a tener expectativa. Entremos en resumen de qué es lo que nos podemos encontrar, en qué tenemos que estar atentos. Guille, por favor, el suelo es tuyo. Sí, es mi momento para salir a bailar, este momento en el que repasamos las claves del fin de semana antes de entrar en otras noticias como el circuito de Madrid, que sé que también tienes muchas ganas, aunque es una noticia de la semana pasada, pero hay que comentarla. Pero claves de este fin de semana, de este Gran Premio de Miami, primera vez de las 3 que se va a visitar Estados Unidos durante esta temporada, como hemos dicho antes, fin de semana al sprint con una sola sesión de libres. Ya sabéis que el Parc Fermé ahora mismo se abre después de la carrera del sprint, por lo que algunos equipos podrían llegar a aprovechar esa sesión al sprint, como ya pasó en China, para arreglar cosas que vean que no acaban de funcionar. Es algo que ya comentamos en su momento que creíamos que podía estropear las carreras, pero no voy a entrar de nuevo en la polémica de las carreras al sprint. Circuito de Miami, vamos a repasar las claves más importantes de este fin de semana en esta carrera de 57 vueltas a un trazado urbano alrededor del Hard Rock Stadium, un circuito de 5.412 metros y que la pole la marcó Max Verstappen el año pasado en 1.27.241 milésimas. Como siempre, esta temporada, las 4 claves del fin de semana que ya se estaban viendo por ahí en pantalla, las hemos clasificado. Tenemos un circuito mixto. Vamos a intentar rascar cosas de un circuito que a mí no me apasiona demasiado y a los propios pilotos han dicho más de una vez que no les mola muchísimo, pero vamos a intentar rascar pasión en este trazado. Un circuito mixto, como decíamos en otros previos, siempre cuando hablábamos de limitación delantera, limitación trasera, en el resto de circuitos siempre la balanza se decantaba hacia un lado. Por ejemplo, Suzuka decíamos claramente limitación delantera, venimos de Jeddah que también era limitación delantera, Bahrein era mucho más de limitación trasera. Este circuito de Miami sí que es cierto que presenta características diferentes y bastante diferentes en sus sectores. Por ejemplo, tenemos un primer sector que sería esta zona de enlazadas que se pasa a 300, 250 y que termina con esta curva de izquierdas que se cierra a 140 km/h, que es una curva bastante técnica y creo que la más divertida de todo el circuito. Recuerda un poco a la primera curva de China. Pero eso, tenemos un primer sector con enlazadas, curvas medias y alta velocidad, que sería claramente limitación delantera, y luego todo esto se enlaza con recta de DRS larguísima que se llega hasta 330 km/h a final de recta, con una frenada muy fuerte y toda esta sección callejera, donde se callejea más, súper lenta, donde el grip mecánico es muchísimo más importante, donde la salida en curva lenta es mucho más importante, que enlaza de nuevo con otra súper larga recta, zona de DRS y la frenada más fuerte del calendario, perdón, la frenada más fuerte del circuito, que es a 70 km/h, quedaría pues cierre final para encarar la recta de meta con pedal a fondo y tal. Entonces, como digo, al final tienes esta sección donde te interesa tener una buena estabilidad del tren trasero y mejor paso por curva media rápida, pero claro, luego tienes que potenciar la velocidad punta en recta y sobre todo tener un buen agarre mecánico en esta sección del segundo sector, tercer sector. Por lo que, como siempre decimos, es un circuito donde va a brillar el equipo que encuentre mejor esa solución de compromiso, ese equilibrio, y no va a ser raro que algún equipo pues diga, voy a intentar potenciar más esta sección del segundo sector, tercer sector, y tal vez descargar un poco más en la parte trasera, o voy a intentar potenciar más este paso por curva en el primer sector. Por lo que no va a ser raro ver equipos montando baja carga o buscando media carga, jugando también mucho con el a la viga, que es algo que llevamos diciendo a lo largo de esta temporada. Porque además es importante encontrar el buen equilibrio en el coche y no tener un coche completamente impredecible, porque aquí los errores, de nuevo, circuito que dejamos atrás la grava, circuito que los errores se pagan con el muro. Esa es la segunda clave que he marcado aquí. Un poco del mismo estilo que Jeddah, aunque sí que es cierto que Miami tiene muchísimas escapatorias de asfalto que creo que perjudican mucho el espectáculo de cara a enfrentamientos en pista, porque es muy habitual ver a pilotos acortar cuando se quedan sin espacio y están las típicas discusiones, un poco lo que pasó con Verstappen Piastri el otro día en Jeddah. Pues no va a ser nada raro ver en algún momento que suceda algo del estilo en este circuito de Miami. Sí que es cierto que en las zonas de enlazada es difícil batallar,
Y al final los adelantamientos se acaban decidiendo en las zonas de DRS con esas frenadas. Es el tipo de adelantamientos que tenemos en la Fórmula 1 actual, pero aquí he hecho el collage probablemente menos estructurado de choques contra muros que he sido capaz de hacer. Pues lo estoy presentando aquí simplemente para representar que los coches se chocan. Gran ejemplo, gran ejemplo. Y tercera clave importante del fin de semana, que esta sí que es relevante, de la misma forma que en Jeddah, Piedrelli trajo sus compuestos más blandos, trajo trajo sus compuestos, aumentó el nivel de blando de los neumáticos, pasó de traer el C2, C3, C4 y trajo el C3, C4, C5. Pues ha tomado la misma decisión para Miami. Perdón, me he atascado un momento porque no sé qué me ha pasado. He tenido como un lapsus mientras intentaba leer lo que quería decir. Pero es decir, eso, trae de nuevo, vuelve a probar esta estrategia que probó en Miami, en Arabia Saudí, y que ya vimos que no funciona demasiado. Todo el mundo fue a una parada en Arabia Saudí y prácticamente no hubo degradación. Miami es un circuito en el que tampoco hay demasiada degradación, no hay demasiada abrasión térmica, así que lo que va a ser esperable, pese a que traigan este compuesto más blando, es que veamos estrategias a una parada. Pueden entrar en juego el graining por el primer sector, pueden entrar en juego distintos factores, pero yo creo que aquí va a jugar un papel importante de nuevo la carrera al sprint. Si algún equipo ve que sufre de graining o que sufre de algo en un stint de 19 vueltas en la sprint, seguro que lo va a intentar corregir, y lo más probable es que, salvo safety cars, banderas rojas o banderas amarillas, o la lluvia que anunciábamos antes, realmente acabemos viendo una carrera con estrategias a una parada, como está poniendo aquí, que las vueltas son un poco orientativas como siempre. Y el último detalle, bueno, aparte, perdón, circuito urbano, no hace falta decirlo, va a haber mucha mejoría de pista, lo de siempre de la vuelta de clasificación, clavar el momento, las temperaturas de los neumáticos y la misma historia de siempre en cada circuito. Tampoco voy a entrar mucho más. Lo que se le da bien a Norris. Lo que se le da bien a Norris, correcto. Podríamos llamarlo así, a partir de ahora, y nunca más aclarar de qué estamos hablando. Y el que conozca el lore del canal, pues entenderá. Y por último, fíjate, es un circuito que me apasiona tan poco que cuando iba a poner la cuarta clave he pensado, podría mencionar la salida, los bolos que hizo Hamilton, porque va a haber dos salidas, ¿no? Este fin de semana, la sprint, la carrera, un momento donde se pueden decidir muchas cosas, con lo difícil que es adelantar, porque va a costar adelantar con la salida de curva media y tal, pese a las rectas y tal. Pero yo he dicho, el volardo. Voy a quedarme con el volardo. De todo lo que podríamos hablar, voy a quedarme con el volardo. ¿Por qué voy a quedarme con el volardo? Porque este volardo ya se lo llevó Max Verstappen el año pasado y le acabó ocasionando algunos daños en el suelo incluso. Este volardo que se encuentra en esta chicane en el segundo sector, una de las partes más feas de este circuito, lo siento mucho, esta chicane que es como en altura, que se atacan muchísimo los pianos. La pregunta que hago a la gente, pregunta o si quiere alguien apostar en comentarios, incluso podríamos predecir en la pizarra de los factos, ¿quién se lo lleva a casa primero? ¿Quién va a ser el primero que decida terminar con la vida de ese volardo que va a estar ahí luchando cual vela contra el viento por aguantar las 57 vueltas de carrera? Norris, fácilmente. Norris fácilmente, sí. Y por último ya hacía la broma del volardo y tal, pero lo que quería destacar también es circuito con pianos bastante agresivos que hay que atacar bastante en algunas zonas, equipos que sufren en este tema. Por ejemplo, Red Bull es un clásico que siempre se menciona. Vamos a ver si con esta sesión de libres es suficiente para que consigan el equilibrio en el coche para rendir lo máximo posible. Y al final, esto creo que son las 4 claves más importantes. Ya sabéis que mañana probablemente haya un vídeo donde ya me vuelvo completamente loco y prácticamente chupo el asfalto de Miami para comentar la macro rugosidad del circuito. Y poco más. Ahora ya si quieres empezamos a comentar el aluvión de cosas que tenemos que comentar. Efectivamente. Porque antes de entrar en los equipos y repasar la clasificación y demás, bueno, primero obviamente como siempre dar las gracias al profesor por iluminarnos con este conocimiento de la Fórmula 1 y darnos a entender que nos podemos esperar una absoluta mierda este fin de semana desde un punto de vista de circuito, ¿vale? Después de carrera pues ya lo veremos. Probablemente sea la mejor carrera del año. Exacto, sabemos perfectamente que no están correlacionadas una cosa con la otra. Pero bueno, vamos primero a lo que a mí me he dejado patidifuso, ¿vale? Que es lo del Mad Ring. Así también nos lo sacamos de encima, que a lo mejor es una de las noticias más antiguas que hay. Y aquí, el tema principal
es que hemos podido disfrutar de la simulación a una vuelta de este circuito. Y yo cuando lo he visto, te diría que me he quedado sin palabras, pero es mentira, ¿vale? Lo que me ha salido simplemente son insultos a la tele. Porque, ¿cómo puede ser que dando la oportunidad? Es decir, tenemos que posicionarnos en que España, al igual que Italia, ha estado pues estos últimos años con Imola y también con Monza, va a ser un país que va a disponer de 2 GPs. Estados Unidos no cuenta porque, como sabéis, es enorme, ¿vale? Europa pues siempre ha tenido un circuito por país, a excepción de Italia estos últimos años. No estoy hablando de años anteriores, ¿vale? Por favor, si alguien también es como Guille, que es media enciclopedia y quiere también destacar pues cuáles son los países que han contado con 2 circuitos o con 2 apariciones en un año, ¿vale? Yo estoy hablando de estos últimos años. Ahora, vuelvo a mi punto. ¿Cómo puede ser que teniendo 2 circuitos, como el de Barcelona y el de Madrid, por lo menos durante algún año, que va a suceder este lapso, cojas y me presentes lo que me has presentado? Es decir, tendrías que tener muchísima más consciencia automovilística, y más teniendo en cuenta que tenemos tanto coches como motos, como para sacar esto en este circuito. Es decir, si vais un segundo, en el segundo 27 o 28 del vídeo, aquí se mete tal trompeada la persona que está simulando y encima ataca. Esa misma persona ha enseñado en ese vídeo que ese pequeño zigzag no tiene sentido, porque la ha atacado directamente como quien pasa una glorieta de por medio. ¿Pero qué haces? Es decir, la ataca, se come el piano, le resbala la parte de atrás del coche, se pega un trompeo, lo salva y en vez de decir, tú, rehago la vuelta, piensa, chaval, que me he marcado un Dominic Toretto aquí. En fin, ha sido de chiste. Yo cuando he visto esto digo, tío, no puede ser. Simplemente decir, claro, hay gente que no habrá visto la vuelta. No la hemos puesto porque no tengo muy claro si tenía copy, y para que no salte nada, pues hemos puesto 4 capturas y tal. Pondremos el enlace al vídeo de YouTube donde se puede ver la onboard en la descripción. Id a verla y luego entender exactamente de lo que está hablando Jordi. Porque así fuera de contexto te puede parecer que Jordi está exagerando, pero es que realmente, y fue una de las cosas más comentadas la semana pasada, no solo lo que estás diciendo tú, sino el hacer la reflexión de que si han subido esa vuelta, es probablemente la mejor vuelta que se ha dado. Y dices, ostras, ¿no podrías haber buscado a alguien que supiera un poco de sim racing y hiciera una vuelta más presentable? Porque no es solo lo que dices tú, hay cada momento que bueno. Pero más allá de esto, si quieres opinamos un poco del circuito rápidamente. Perdona. Tiene la rueda en la grava. Tiene la rueda en la grava. Lo que es coño sea que hay ahí, tío. Bueno, perdón, que me caliento. Escandalizado. Para contextualizar todo, desde el principio se hizo un evento para dar como el pistoletazo de salida a las obras del circuito de Madrid, donde había, pues ahí he puesto la foto de la comunión, ¿no? Digamos, de las entidades importantes y personas importantes, Carlos Sainz como embajador. Podríamos comentar de la no presencia, de la ausencia de Fernando Alonso y de la poca mención de la figura de Fernando Alonso, persona que probablemente llenaría el circuito. Y luego captura aquí importante de la carrera de excavadoras que se hizo, que está muy bien que la inauguración del circuito lleve en la MR25 a probar un poco, ¿no? Me pareció buen guiño a Stake contra Aston Martin, ahora mismo, es lo que fue esa carrera. Pero me gustaría, ya independientemente de la onboard y de escandalizarnos, impresiones del circuito. No, te pregunto a ti. A ver, yo creo que este es uno de estos circuitos nuevos, adaptados relativamente al coche que tenemos hoy en día, un coche muy grande que desde un punto de vista de giro pues obviamente ocupa muchísima calzada. Después también tienes obviamente que son muy anchos. Entonces lo que quiero decir con esto es que aunque el circuito a mí personalmente no me guste, ¿vale? Y obviamente estoy rebajando mi lenguaje. A mí personalmente no me guste,
tenemos que verlo en acción para ver realmente pues si los coches son rápidos, si se pueden adelantar bien, si hay una mínima capacidad de acción, etcétera, ¿no? Que es también lo que hemos visto con el circuito de Las Vegas, que todo el mundo tiró mucha bilis por la boca cuando salió. Tampoco estoy diciendo que ahora sea el circuito preferido de todo el mundo, pero sí que es cierto que por el tipo de coche que tenemos hoy en día, por lo menos lo que sí que permite ver es un poco de batalla en la pista y los típicos adelantamientos que vemos últimamente y que has comentado antes, de recta larga y adelantamiento al final de todo, ¿no? Entonces, me guardo un poco mi conclusión final. Mi opinión es un poco la misma que los circuitos que hemos visto últimamente, como lo son Miami, como son Las Vegas y todo lo demás, que es ¿para qué quieres esto? ¿Vale? Pero bueno. Y después, más allá de esto, a mí sobre todo, y también para la gente que si no ha visto Stoneboard, que la vea, y si la ha visto, pues ya lo dirá, pero la parte final del circuito, que hay como una especie de medio chicane, medio curvas de Australia, así un poco rara, que a mí no me ha convencido en absoluto. Es decir, parece más un sitio por donde quieras pasar para enseñar los coches que un sitio donde realmente digas, vale, aquí hay una oportunidad real de adelantamiento por parte de un coche. Aunque después finalmente ya se verá. Pero bueno, esto es un poco mi visión. Yo viendo así la onboard realmente no tengo muy claro si se va a poder adelantar. Que los coches van a pasar muy rápido, sí, pero no veo puntos de adelantamiento claros y además, esto claro, al final puede ser la recreación. Se ve el trazado bastante estrecho. Sí. Entonces, no acabo de ver hasta qué punto puede haber espectáculo en pista. Sí que ha salido Carlos Sainz diciendo que como es embajador y evidentemente pues va a decir que va a apoyar, va a intentar ayudar lo máximo posible para que las carreras que se hagan en este circuito sean lo mejor, lo más interesantes, den el más espectáculo posible. También vamos a ver los monoplazas de 2026 si son capaces de dar espectáculo, que eso es otro tema. Y así números que han saltado, como siempre, estamos en el inicio de un proyecto y todo es precioso, todos somos guapísimos y todo es maravilloso. Invito a la gente a ver la Wikipedia de cualquier aeropuerto de España, no de los importantes, de alguno así más secundario, las previsiones de vuelos diarios que tenían y cómo está el tema. Bueno, pues ahora mismo están tirando también números que sí va a dar mucho trabajo, millones, va a generar millones de euros y todo esto. Bueno, vamos a ver, creo que la esperanza de todo el mundo es que no acabe siendo un Valencia 2.0, algo que se ha recalcado bastante siempre a la prensa de que la idea, o sea, que el objetivo es que nunca haya nada de financiación pública, pero bueno, esto ya veremos cuando avance el tema. ¿Y cómo va a avanzar el tema? En principio las obras empiezan ahora y se terminarán en agosto de 2026, que una de las cosas que se rumorea es que el Gran Premio de Madrid, no sé si era Gran Premio de Madrid o Gran Premio de España, esto lo tienen que aclarar, para el año que viene, se celebrará en septiembre. Circuito, tema del circuito aparte en sí, a mí lo que me está sorprendiendo por parte de la prensa, y ya con esto terminamos, porque tampoco quería estar aquí hablando tanto de este circuito, es lo fuerte que se atizó a Las Vegas, lo fuerte que se atiza al circuito de Miami, y sin embargo aquí parece que no se atreven a decir que es un circuito urbano más de los mismos que están criticando, pero este como que no se atreven a criticarlo. Y este circuito, todos sabemos que si estuviera en Chicago o si estuviera en País de Oriente, si quieras, el hate sería muy distinto. Sin embargo, nadie dice nada. Se terminan las obras en agosto y no se van a poder hacer carreras satélite para engomar la pista, para probar que todo vaya bien, algo que se criticó con Las Vegas. Aquí no se comenta. Volvemos a tener un circuito con curvas de 90 grados, aburrido. No le acabo de ver tampoco demasiada personalidad, aunque como dices tú hay que esperar a verlo en pista. Tampoco se comenta. Con Las Vegas se tiraba hate, ni siquiera había trazado oficial. Me refiero, nosotros somos transparentes en este sentido porque tampoco nos depende de ello. Pero me ha llamado la atención la hipocresía. Hacemos esto por hobby, no ganamos un puñetero duro. Sí, pero al final lo que quería decir, me ha sorprendido la hipocresía por parte de ciertos medios y ciertos canales, cuando podría ir uno por uno citando artículos donde han criticado cosas de otros circuitos del mismo estilo que también se están reproduciendo aquí. Aquí lo que se llama cautela, en otros casos se llamaba falta de transparencia. No queremos anunciar fechas, son cautelosos. Las Vegas no anuncia fechas, falta transparencia. Lo digo para que se vea un poco el ejercicio, la gimnasia mental que se hace en estos casos. Que seguramente nosotros también la hacemos, para algunas cosas. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero si quieres avanzamos ya a hablar de
este fin de semana. Piedra Madrid, veo que tenemos problemas para pronunciar ciertas palabras que tienen esos fonemas. En fin, yo solamente quería destacar un punto, que es que Madrid, septiembre, ojo, cuidado, porque el calor puede ser interesante. Pero bueno, antes de entrar en equipos, tenemos una nueva noticia respecto a velocidades de pit, ¿no? Ah, sí. Claro, siempre hablamos, ¿no?, de que las estrategias son a una parada, que los circuitos, que los equipos no arriesgan prácticamente ir a 2 paradas porque no recuperan el tiempo con la poca degradación que está habiendo y que estamos teniendo carreras a gestión a una parada. Una de las ideas que está contemplando la FIA es aumentar la velocidad en el pit. Hasta 120 he llegado a leer, pero estos son números que no sé si tienen mucha veracidad o tienen una fuente más o menos fiable. Pero al final es la idea que, pues eso, reducir el tiempo total del pit, a ver si así con con la ventaja de rendimiento que tendrás por el no neumático, pues recortas más fácil esto. Pero yo creo que al final no acaba de ser... no va a solucionar todo el problema, porque uno de los problemas que tienen estos coches es, vale, sí, tengo un neumático más rápido, pero no necesito que sea tan sustancialmente más rápido al de delante para poder adelantarlo, que aunque pueda ir más rápido me quedo detrás, por todo el aire sucio, porque algunos circuitos no dan oportunidad de adelantamiento. Entonces sería un parche que a lo mejor en algún circuito te sale bien, pero como siempre decimos, la solución yo creo que pasa mucho más por los neumáticos. Así que no sé hasta qué punto, no sé si tendrá mucho recorrido esta propuesta, pero bueno, creo que para 2026 ya se están haciendo muchas propuestas con el tema de motores, alguna más disparatada, ya las comentaremos también. Efectivamente. Pues bueno, después de media horita de vídeo, casi, entramos ya a comentar tanto pilotos como equipos. Como siempre, un pequeño repaso de cómo están las clasificaciones, ambas. De equipos no me voy a estar mucho tiempo, tenemos exactamente o prácticamente la misma foto que la semana pasada. Diría que simplemente cambiaron, bueno, semana pasada no me refiero a antes del GP de Jeddah, ¿vale? Simplemente cambió la posición entre Haas y Williams, que Williams recuperó la 5ª posición, y después en el top 4 pues las cosas aún se mantienen. Sí que es cierto que Ferrari poco a poco se está acercando a Red Bull para que sea bajado, ahora no me sale la palabra en español, a 4ª posición. Descienda. Sí. No sé. ¿Te gusta? Vale. Quería decir como un demoted, pero bueno, da igual, el internacional me llaman. Y lo importante es la clasificación del Mundial de Pilotos, donde hemos tenido... Exacto. Donde Stroll continúa teniendo la 10ª posición, aquí lo más importante de todo. Pero más allá de esto hemos tenido un cambio, arriba del todo, de que Norris, después de ser primero durante los primeros GPs de la temporada, ha sido desbancado por Piastri, quien se encuentra a 10 puntos y por ahora, y yo creo que a opinión de todos, es el claro merecedor de esta primera posición del Mundial de Pilotos. Pero bueno, lo iremos repasando poco a poco. También detalle importante, tenemos un Verstappen que está a 2 puntitos de Norris únicamente, que quién se lo creería esto, y un Russell que está detrás, pero tampoco está muy detrás. Entonces, vamos a ver cómo avanza todo. Y ya con esto, entramos en los equipos. Guille, McLaren, trae cosas, ¿verdad? Trae cosas y no trae cosas. Voy a matizar esto, porque durante el post de Arabia Saudí el otro día dijimos, han traído un nuevo difusor, están trayendo cosas poco a poco en el coche, pero no. Cometí un error y sí que trajeron un difusor nuevo, pero solo lo probaron en Libres 1. De hecho, solo trajeron un difusor para un coche para comparar el rendimiento y luego, de cara a la clasificación y la carrera como tal, montaron el difusor antiguo. El difusor, esta parte trasera, en la parte final del suelo del coche, para contextualizar a la gente. Es decir, para este Gran Premio de Miami se espera que recuperen este nuevo difusor si sacaron rendimiento, y así también yo entiendo más las palabras que dejó Oscar Piastri al terminar la carrera y de ganar, que dijo, necesitamos traer actualizaciones. Y yo en aquel entonces no acabé de entender a qué se refería cuando yo ya pensaba que montaba el difusor. Y no, realmente yo creo que era una alarma al equipo de decir, necesitamos este difusor y más cosas porque realmente el resto de equipos vienen. Entonces, podemos entrar un poco ya en el debate de Norris-Piastri, que se repite fin de semana tras fin de semana, porque ha habido muchas más declaraciones, pues tanto de Norris como Andrea Stella como de Piastri, sobre el rendimiento de cada piloto. Rescato una de Norris diciendo que no está cómodo con el coche, que es un poco dar
vueltas sobre lo mismo que llevamos diciendo cada carrera, pero ha matizado de nuevo un poco más sus palabras, diciéndolo como que necesita estar pensando cuando conduce, necesita estar ser muy consciente de cómo está pilotando este McLaren y que no lo hace de forma instintiva. Y eso al final, cuando vas compitiendo con un Max Verstappen, con un Oscar Piastri, con un Leclerc que van tan al límite, no te lo puedes permitir. Y esto le está haciendo perder mucho tiempo por vuelta. Este fin de semana Miami, como tú has dicho, fue donde el año pasado consiguió su primera victoria y donde este año necesita recuperar las sensaciones que no sé si ha tenido en algún momento durante este año, pero sí que es una oportunidad para él en un circuito en el que en principio el año pasado estaba cómodo de sobreponerse de nuevo a Piastri y recuperar esa primera posición, ya que Piastri, por ejemplo, aquí el año pasado no estuvo del todo cómodo con el coche. Pero sí que es importante decir que el McLaren del año pasado y de este a estas alturas no son el mismo y para nada las sensaciones de cada piloto en las carreras que llevamos son las mismas. Así que Jordi, como representante de McLaren de habla hispana prácticamente, Sí. ¿eres el único que conozco con una gorra de McLaren? De ahora. Y fan de Norris estoy convencido que también. De Piastri no, hay más. Eso Empiezan a haber más. Eso sí. Fan de Norris, probablemente seas el único. A ver, un pequeño matiz. El año pasado, si nos acordamos, Miami fue el primer GP donde se trajeron mejoras importantes por parte del equipo McLaren. Estas mejoras se montaron en el coche de Norris. Piastri no. Y aún así Piastri estaba teniendo un muy buen GP. Pero hubo problemas con Carlos Sainz, hubo problemas, ahora no me acuerdo exactamente con qué, que hizo que cayese en... Alerón roto con Sí, Sainz. eso es. Que cayese en la clasificación y que obviamente después terminase fuera de los puntos y que fuese Norris quien aprovechase el tema del safety car y demás para ganar el GP, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que veo yo? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que creo? A mí me da esta reflexión que has dicho tú o estas palabras que ha dicho Norris respecto a cómo de cómodo se siente con el coche, que al final esto es algo que sientes o no sientes, no es algo como que puedes hacer que pase o suceda así milagrosamente, ¿no? No te puedes enamorar forzadamente. Efectivamente. Dilo. Efectivamente. Creo que va a condicionar muchísimo su temporada. Y a mí me da que pensar que sí, que obviamente un Norris a lo mejor puesto 100% en intentar conseguir la mejor vuelta, te la va a sacar y va a conseguir tener más ritmo que Piastri, que esto lo hemos visto durante muchísimas veces. No solo esta temporada menos porque no ha habido tanta temporada que ver, pero la temporada pasada lo vimos en muchísimas ocasiones y en esta también lo hemos visto insuficientes. Que Norris por norma general, si consigue meter la vuelta, es más rápido que Piastri. Lo que pasa es que, claro, teniendo en cuenta que no está cómodo, que probablemente no va a estar cómodo, y si en algún momento se van acercando los otros pilotos y, tal como dices, un Leclerc y un Verstappen que se están focalizando todo el rato casi en qué es lo que sucede en su entorno y no tienen que pensar en qué es lo que hace él con su coche, mientras que Norris está poniendo su atención allí, por muy bueno que seas, por muy rápido que seas, te va a condicionar. Entonces a mí me da miedo que todo esto se perpetúe, y cuando digo que me da miedo es que me temo que va a ser así. Y si esto va a ser así, poco a poco lo único que va a acabar pasando es que, a excepción de carreras puntuales, donde un Lando Norris salga por delante y, como ya hemos visto, los coches en general tienen dificultades para seguir en aire sucio y adelantar, a no ser que haya una diferencia de ritmo tremendo, y en especial esto lo hemos visto con los McLaren, pues a no ser que haya un Norris delante, veo difícil que Piastri pues se equivoque o pase cualquier cosa, porque él sí que se siente más cómodo con el coche, sobre todo lo que son la toma de curvas. Entonces, ¿cómo veo todo esto? ¿O qué es lo que creo que va a suceder? Pues voy en las mismas que hemos ido en los últimos GPs. Piastri está claro que es el piloto que está más cómodo y que es más completo a nivel general, pero sí que creo que si Norris es capaz de meter la vuelta, pues difícilmente Piastri va a ser capaz de adelantarle. Simplemente rescato declaraciones de Andrea Stella, donde explica uno de los problemas que está teniendo Norris con el McLaren, y es que al final Norris busca tener un paso por curva con una velocidad mínima más alta que la que tiene Piastri. Es decir, Norris sacrifica un poco más la entrada para pasar luego con más velocidad en la curva. Y esto al final parece que el McLaren, en un punto de esta forma de trazar la curva, entra en pérdida, que es por ejemplo lo que le pasó, o sea, pierde carga aerodinámica, perdón,
Y es un poco lo que le pasó también en Jeddah, aparte de que creo que entró 25.000 kilómetros por hora más fuerte de lo que debía y reventó el piano con mucha más velocidad de la que debía. Pero bueno, es un poco la explicación que daba Andrea Stella y iba en consonancia con esta incomodidad de Lando Norris a la hora de pilotar este McLaren. Y no voy a entrar mucho más en McLaren. Me gustaría ya pasar a Mercedes ya cuando hagamos nuestra super predicción. A lo mejor digo cuántos errores va a cometer Lando Norris en las 2 clasificaciones de este fin de semana. Por favor. Bueno, El otro día acerté, ¿eh? Esperemos que este no. Mercedes. Háblanos de Mercedes, Guille. Bueno, creo que la gran noticia, tú como fan de Antonelli, Jordi, es que se ha anunciado un documental de Antonelli. Lleva 5 carreras en Fórmula 1 y le han hecho un documental. Yo creo que te han escuchado y han dicho, uy, esto no puede ser. Hay que cambiar lo que piensa Jordi en Smooth Operator sobre Antonelli, el rookie del año. El driver of the day de todas las carreras habidas y por haber. Entonces, bueno, eso, se ha anunciado este documental de Antonelli, colaboración coproducida entre WhatsApp y Netflix, que se llama The Seat. Yo le llamaría Cómo sacarte el bachiller a 330 por hora. Creo que era un título que tenía más punch. Es lo que te iba a decir. Digo, el tío ha conseguido un documental antes que sacarse el bachillerato. Tremendo. Increíble. Y luego ya hablando más de propiamente el Mercedes, bueno, perdón, quería decir también, se han anunciado muchos documentales. También van a hacer un Drive to Survive de la F1 Academy. Creo que de Fórmula E también iban a hacer algo. De repente ha habido como un gran boom de documentales esta semana pasada. Y hablando de... Perdón, se me ha ido la voz. Sí. Hablando de Mercedes, claro, ha hablado Russell también de los problemas que tuvieron en Jeddah, de que él no supo gestionar bien el ritmo en el segundo stint, algo que sí que, por ejemplo, Antonelli hizo muy bien y que ya dio brotes verdes de que Antonelli estaba entendiendo mucho mejor los neumáticos, que ya sabemos que es como la clave de estos coches que ya están tan al límite en el rendimiento. Entonces, claro, al final venimos a Miami, se esperan temperaturas altas durante parte del fin de semana, es un circuito con un asfalto bastante del estilo de Jeddah, con bastante agarre que va a ir evolucionando la pista a lo largo del fin de semana, poco abrasivo. Mercedes ahora mismo me tiene un poco, después del otro día, que no sé muy bien cómo van a ir este fin de semana. Por el trazado deberían estar fuertes, porque tiene muchos de sus puntos fuertes, los podemos ver aquí, pero en Jeddah ya les preveíamos fuertes y entró este problema de la gestión de neumáticos que ahora ha sido como un gran interrogante de este equipo. Y cierro diciendo con Russell unas declaraciones que ha dado que se ha venido un poco arriba si queremos, pero bueno, parte de razón tiene. Ha dicho que si él hubiese entrado en Mercedes hace 5 años, o si hubiese entrado en la Fórmula 1 antes, él ya tendría 2 mundiales. ¿Por qué? Porque si hubiese entrado en Mercedes cuando estaba para ganar carreras, él ha ganado a Hamilton ya en el mundial. Entonces, que podría haberle ganado. Digo, bueno, no sé si lo hubieses ganado a ese Hamilton, pero me hubiese gustado ver ese enfrentamiento, ya que cuando se te subió al Mercedes en 2020, yo soy de la teoría de la conspiración que en Sakir le sabotearon el coche para que no ganara esa carrera. Hombre, está bien porque por un lado tenemos 2 escuelas, ¿no? En la Fórmula 1, una la de Norris y Hamilton, absolutamente depresivos, y después tenemos la de Tsunoda y Russell, que son en plan, bueno, soy el mejor piloto que ha visto la Fórmula 1 y verá nunca. Pero bueno, bien saberlo. A ver, sí que es cierto que por lo menos, a diferencia de con Tsunoda, con Russell hemos visto que por lo menos cuando ha compartido escudería con Hamilton, ha estado o al mismo nivel o superior en muchísimas ocasiones. Entonces, podría ser, quién sabe. What ifs. No hay actualizaciones de Mercedes, por eso hasta Imola. Lo digo ya para... Sí. Siempre lo repetimos, pero... Efectivamente. Por eso mismo tampoco iba a añadir nada. Yo creo que... o espero que no veamos lo mismo que pasó en Jeddah con el tema de los neumáticos. En plan, que hayan digerido lo que ha pasado y cómo la estrategia les puede haber afectado o cómo se trataron los neumáticos y que no veamos esa caída de rendimiento en este GP de Miami. Más allá de esto, poco más, única cosa, y no vamos a especular al respecto porque aquí en este canal no hacemos eso, excepto cuando nos da la gana, que entonces sí que lo hacemos, pero Russell aún no está renovado y se le acaba contrato esta temporada. Si es porque están renegociando o por si Toto Wolff está intentando pillar a Verstappen por los pelos y meterlo en su coche, pues no lo sabremos. Pero bueno, de eso está ahí. También salió el CEO de hablando también de esto para Aston Martin.
a ser un monotema también esta temporada, el futuro de Verstappen, viendo que Red Bull a lo mejor el año que viene, bueno, ya este año le está costando, pero el año que viene a lo mejor se convierte en Williams, creo que dijo Montoya, Juan Pablo Montoya, no Íñigo Montoya. Juan Pablo Montoya dijo eso, que para el año que viene espera ver a Red Bull donde está ahora mismo Williams. O sea, no sé dónde saca los datos, pero digo, mira, me parece un equivalente interesante. Verstappen entrando en la cabina de ingenieros con una llave inglesa. Soy Íñigo Montoya. Sí, esto es una referencia que mucha gente no estará entendiendo. Es que aquí somos muy cinéfilos también. Exacto, pero bueno. En fin, saltamos al tercer equipo, que por ahora es Red Bull. Ya veremos qué sucede después de este fin de semana, porque como ya hemos visto en la clasificación, están muy cerca tanto Red Bull como Ferrari. Pero bueno, ¿qué es lo que crees que podemos esperar este fin de semana de Red Bull? Yo estoy impaciente por Tsunoda. Es decir, quiero ver en algún momento ese Tsunoda tan confiado que dice que está literalmente a punto de descubrir la panacea y ser igual o más rápido de Verstappen, llegar a ese punto y decir, tú, ojo, que están a 5 milésimas. The boss is coming. Exacto. Bueno, de esto ha hablado Tsunoda también, ha dado un poco más de detalles, ¿no?, sobre esa panacea que iba a descubrir. Sobre todo hacía mucha referencia que, oh sorpresa, yo creo que ya no lo esperábamos un poco todos también, a la temperatura, la gestión de la temperatura de los neumáticos. Y dice una cosa que me parece interesante, dice, es que Verstappen percibe muchísimo mejor cómo están las temperaturas de los neumáticos o cómo va a actuar el coche en función de las temperaturas de los neumáticos nada más salir del garaje. Y eso es algo que a la hora de preparar la vuelta de Q1 o de Q3, él sabe preparar muy bien los neumáticos y a mí es el punto que me falta. Dice, es lo último. Dice, termino esto y el código compila. Es lo que dijo. Es como un palomo, ¿no? Es capaz de sentir las temperaturas, ver en infrarrojos y este tipo de cosas. Increíble, no. Oye. Entonces de Red Bull para este fin de semana no va a traer actualizaciones importantes, aunque sí que la semana pasada se anunció, que he puesto por ahí la foto, que iban a copiar la solución en los frenos delanteros que tenía McLaren, que hemos comentado alguna vez, esta solución como más aerodinámica del sistema de refrigeración de los frenos delanteros, que les permitía optimizar más el flujo, el conducto de los frenos para optimizar más el flujo. No voy a repetirme más de lo mismo, y hay un short de 1 minuto y pico donde me desahogo respecto al tema, pero en principio se filtró, se anunció la semana pasada que para Miami podían traerlo. No sé si acabará siendo parte de este gran paquete de actualizaciones que traerá el equipo de cara a Imola. Y de Red Bull lo importante, antes de hablar de lo que espero este fin de semana, es que tienen mucha fe en el cambio de rendimiento de la normativa de la flexibilidad para el Gran Premio de España. Incluso se ha llegado a escuchar en prensa Helmut Marko, que también Helmut Marko dice muchas cosas, que espera que McLaren, después de lo de España, que se desdibuje completamente el equipo. O sea, que tienen mucha dependencia de la flexibilidad del alerón. Y yo también entiendo que con esta actualización de Imola de Red Bull, ellos dan a entender que ellos no son tan dependientes de esta flexión. Porque en principio, si actualizas ahora justo a 3 grandes premios de España, 2 grandes premios de España, va a ser raro que actualices de nuevo en España, cosas que has cambiado. Entonces, yo esta actualización de Imola la entiendo un poco así, pero es un poco especulativo, como digo. ¿Qué esperar del rendimiento? Helmut Marko también ha hablado, y también habló Christian Horner en su momento, de que grandes premios con temperaturas elevadas como Miami, ya lo vimos que a Red Bull le cuesta un poquito más que a McLaren gestionar los neumáticos. Bueno, a todo el mundo le cuesta más que a McLaren gestionar los neumáticos. Esto no me parece un gran descubrimiento. Sí que es cierto que después del rendimiento que tuvo el coche en Jeddah, en curva rápida, se vinieron los ánimos arriba, porque vinimos de Bahrein, que el coche no corría, era horrible, me voy a ir del equipo, que voy a firmar con Aston Martin ya. Eso era todo lo que se decía, y de repente después del Gran Premio de Jeddah ha aflorado la primavera en Red Bull de nuevo, y hay expectativa con el rendimiento de las mejoras en Imola, que si la dan 2 décimas, que si en España podremos estar en la lucha. ¿Qué se espera este fin de semana? Yo me espero un poco un Red Bull al estilo de China. Tenemos un fin de semana con un... Y lo justifico, aunque es especulación mía. Tenemos un fin de semana con unos libres. Ya sabemos que a Red Bull le cuesta encontrar la configuración para el coche. A ver cómo trabajan con la carrera al sprint y cómo han trabajado con el simulador, porque ya dicen que tienen estos problemas de falta de convergencia y de correlación con lo que ven en el simulador y luego en pista, para encontrar este setup. Y luego sí que es fuerte, sí que es un coche fuerte en curvas rápidas, sí que es un coche fuerte en frenadas, sí que tienes muchos puntos fuertes que en Miami les puede poner delante, pero también hemos visto que en este circuito, por ejemplo, tiene alguna cosilla que recuerda más a Bahrein, donde estuvieron desdibujados. Así que, salvo cosa que haga Verstappen, que se sale un poco de los pronósticos,
No digo que estén descolgados, pero les veo un pasito por detrás en la lucha con McLaren. No sé si van a poder luchar con McLaren de tú a tú. Creo que va a haber un paquete comprimido con Mercedes, Ferrari y Red Bull muy interesante este fin de semana. A McLaren ya con este anticipo que les veo claramente los más fuertes. Errores de sus pilotos aparte. Bueno, tremenda gafada. Norris y Piastri absolutamente años luz. Verstappen 1, P1, Sí. Tsunoda P2. Seguro, por detrás. Coincido bastante con lo que dices. De hecho, ya lo recogeremos después, pero uno de mis factos es que Verstappen va a estar fuera del top 5 en la sprint. Pero Vale. ya lo recogeremos después, exactamente por lo que has comentado, de que aquí Red Bull al final empieza el fin de semana no teniendo ni puñetera idea de cómo meter el setup, poniendo las presiones de los neumáticos a tomar por allí, el alerón trasero en el delantero en el trasero, y después poco a poco hacen convergencia y al final llegan al fin de semana en el momento en el que importa, que es el de la carrera, y los pavos se marcan un top 2 o un top 1 que tranquilamente deja a todo el mundo boca abierto, iba a decirlo en catalán, y ya no solo eso, sino que obviamente como en este mundillo eres tan bueno como tu última carrera, si Red Bull gana, Verstappen se queda, si Red Bull queda fuera del top 3, Verstappen se va. Entonces, saltamos en Ferrari. Y de Ferrari tenemos cosas importantes. Dos declaraciones. Una de Charles Leclerc y otra de Vasseur. Reveladoras en cuanto a qué es lo que ha sucedido o está sucediendo en Ferrari. ¿Vale? Primero la de Leclerc. Importante. Leclerc salta y dice: sufrimos mucho con el aire sucio yendo detrás de otro coche. ¿Sorpresa? Nadie se lo esperaba esto. Nadie. Perdón, estaba un poco ausente también porque justo ha salido a la livery de Ferrari, pero te estaba siguiendo. Lo digo porque estaba confirmando que era la verdad y ya la copio también y así ya queda Perfecto. para la posteridad. Y después, ¿vale? Después de, obviamente, esta información reveladora que ha dado Leclerc, tenemos otra información absolutamente, bueno, que intuye cuál es el camino de Ferrari a seguir, que es que Vasseur ha dicho que tienen que mejorar el ritmo de clasificación para no salir tan en el meollo. Entonces, gracias Charles, gracias Fred, confiamos en vosotros para que lleváis este equipo donde tiene que ir, con esta información privilegiada para los ingenieros y que puedan solucionar los problemas que tiene el coche. Es que justo mientras hablaba, parece que se ha filtrado la livery especial de Ferrari para este Gran Premio de Miami, pero no es como confirmación oficial, así que vamos a ver si esto es el diseño que veremos este fin de semana. También sí que anunciaron los monos de los pilotos, así que cuadra bastante con el diseño de los monos. También recordar que justo se celebra un año de esta alianza con HP, que trajeron esa livery que triunfó tantísimo el año pasado con ese azul que se ha mantenido en algunas partes este año. Y de Ferrari... Espera, antes una duda. ¿Tú qué crees? ¿Los alerones van de Leclerc y Hamilton o Hamilton y Leclerc van de alerón delantero? ¿Cuál va primero? Yo propongo la pregunta al que esté escuchando esto. Perfecto. No sé responder estas cosas tan complicadas. Lo que sí que sé responder es cuándo va a traer este equipo actualizaciones, porque también ha dicho Vasseur que para este fin de semana en Miami no van a traer nada importante más allá de actualizaciones circuito específicas para este circuito de Miami, lo que decimos siempre, alerones, traseros, delanteros a la viga para adaptar el rendimiento del coche aquí. Lo que se esperaba es que trajeran actualizaciones en Imola, pero la última información que viene además de Autoracer, que es bastante fiable cuando se habla de tema del mundo Ferrari, es que estas actualizaciones las traerán para el Gran Premio de España. Y esto lo enlazo con lo que he dicho antes de Red Bull. Si las retrasan, creo que va un poco en la línea de que va a ser algún tipo de adaptación para adaptar este coche a la nueva normativa de flexión. Sé que no me ha quedado tal vez muy literaria la frase, repitiendo la palabra adaptar 2 veces, pero se ha entendido lo que quiero decir. Y además anunciaba en Autoracer que va a ser una gran revolución del diseño, un nuevo rediseño de toda la parte trasera para solucionar los problemas que repetimos cada fin de semana de falta de estabilidad en la parte trasera y poca ventana operativa con la altura del coche, que también le da tantos problemas a Hamilton. Y el tema del aire sucio
y de mejorar en clasificación. Todo. Va a solucionarse todo. Ay, perdón. Lo importante también, ¿Sí? al final van retrasando cuando traen este paquete de actualizaciones y vamos a llegar a España con un Ferrari que a lo mejor está muy descolgado. O hay un salto bastante espectacular de las cartas en ese Gran Premio de España, o yo creo que Ferrari este año, pese a que han dicho que se van a centrar todavía a desarrollar este coche a lo largo de la temporada, no al 100% en 2026 como otros equipos, se le complica realmente el Mundial si esas actualizaciones que van a solucionar los problemas del coche, pues se van retrasando. Entonces Sí, vamos a sí. ver Ferrari este fin de semana, ya por terminar el tema Ferrari, pues una de las limitaciones que tiene este coche, que ya le hemos visto en Jeddah, es, y que llevan teniendo desde toda esta era efecto suelo, es, el coche funciona muy bien en curva lenta, tracción en salida de curva lenta y todo esto, en circuitos que solamente tiene esto. En el momento en el que tienen que sacrificar para buscar un buen paso por curva media y alta velocidad, pierden un montón este punto fuerte. Lo vimos en Jeddah. Eran muy rápidos en la zona de enlazada, funcionaba bien el coche en la zona de velocidad media y curva rápida del segundo y tercer sector, como vimos con Leclerc. En Hamilton ya lo hemos comentado que sufre mucho. Pero sin embargo, luego el Ferrari era el coche más lento en las dos primeras curvas más lentas de Jeddah. Aquí en Miami, pues precisamente tenemos ese contraste de curva muy lenta en el segundo y tercer sector y curva muy rápida en el primer sector. Es lo que decimos siempre de la manta, de te tapas la cabeza o te tapas los pies. Parece que Ferrari está teniendo este problema también a la hora de configurar el coche. Vamos a ver si con todas estas horas de simulador que ha dicho Fred Vasseur consiguen empezar a paliar este problema, aparte de un Charles Leclerc que está muy fuerte. Yo no les descarto, no les veo descolgados. Me cuesta creer que puedan luchar con McLaren, pero a mí Charles Leclerc me está dando bastante esperanza de podio. Sí. Y para terminar con Ferrari, otra cosa de las que tenemos que estar atentos es de lo que ya se vio también en China, que es el hecho de que este coche, a lo mejor con menos carga de combustible y un poco más ligero y que se puede acercar más al suelo, funciona mejor también. Entonces, otra vez tenemos carrera de sprint, veremos si esto también se traduce o se traslada del GP de China al GP este de Miami, y vemos otra vez un Ferrari que en la sprint sí que empiezan o son muy fuertes y después por lo que sea en carrera caen un poco en ritmo. Pero bueno, con esto dejamos ya lo que es la Fórmula 1.0 y llegamos a lo que yo ya diría Fórmula 1.2, ¿vale? Ya no es una Fórmula 1.5 o Fórmula 2 directamente, que es Williams. Y de Williams destacar sobre todo la buena relación que tienen James Vowles y Sainz, que básicamente James Vowles sale diciendo que Sainz es un superpiloto, que han hecho el mejor fichaje de todo el mundo, ya no solo únicamente por el hecho de que es muy bueno conduciendo, sino que también aporta muchísimo feedback. Y después por otro lado sale Sainz, exacto. Y después por otro lado sale Sainz diciendo que está súper contento, que le han recibido muy bien, que lo están escuchando muchísimo y que James Vowles, pues se me va también la voz de la emoción, pues también le abraza muchísimo y le tiene muchísimo cariño y respeto, al igual que todos los ingenieros y todos los mecánicos. Entonces, estamos ante una situación de FIFA típica y clara, donde tenemos una química de 99, pero la valoración total del equipo es de unos 65 o 70, ¿vale? Veremos cómo avanzando. Sí que hay cosas buenas, ¿vale? Que es que se ha comentado que ciertos problemas que el año pasado se estaban arrastrando, este año ya no son tan sustanciales. Pero, obviamente, aún queda mucho camino a recorrer. Sí, sobre todo James Vowles hablaba de problemas de entrada en curva, que es algo que sorprendió a Carlos Sainz también, ha dicho en declaraciones, y a lo que se ha tenido que adaptar. Y vamos a ver este fin de semana, circuito de baja carga aerodinámica, media carga aerodinámica. En Jeddah les vimos brillar con esa estrategia del DRS y sumando puntos los dos pilotos. Miami puede ser un circuito de nuevo con el que puntúen. Y ahí lo dejo. Yo tengo otro facto, ¿no? Que es que Sainz volverá a ganarle la partida a Albon. Pero bueno, Vale. Ya después entramos. Bien, Haas. De Haas, decir principalmente que Komatsu ha cambiado de opinión, ¿no, Guille? Sí, Komatsu de repente, ese Komatsu que echó pestes de Berman después del Gran Premio de Australia, ahora le tiraba flores, que no es para menos. Yo ya lo dije que Berman me estaba pareciendo que estaba haciendo una muy buena temporada, aunque no era rookie. Para mí sí que una vez formas parte ya de la estructura del equipo y eres piloto oficial, no es lo mismo que entrar de vez en cuando como el año pasado. Ya lo hemos dicho, Berman está haciendo una buena temporada y Komatsu también lo ha querido
ensalzar y ha puesto también eso en el foco, la capacidad de adaptación que tiene Berman para sacar el máximo de un Haas que a veces tiene problemas, pero que el Berman con su conducción es capaz de paliar estos problemas. Y decía Komatsu que le recordaba un poco a lo que había sido a compartir equipo con Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que a lo mejor el coche tenía X problema, pero tenía esa habilidad de adaptar su conducción para que ese problema no pareciera que lo tuviera el coche. Entonces, bueno, me ha parecido un gesto bonito y un cambio de opinión interesante o cambio de declaraciones interesantes de Komatsu hacia Berman. Y de Ocon no ha dicho nada. A Ocon no le interesa a Komatsu. Al revés, a Komatsu no le interesa a Ocon. Sí, Y ya estaría. sí, a ver, yo creo que aquí lo mismo, la narrativa o la historia de la que tenemos que estar atentos es sobre todo de cómo Berman pues casi que se está posicionando, independientemente de que sea Ocon quien esté por delante en la clasificación del Mundial de Pilotos, se ve un Berman más constante, que está consiguiendo los mejores resultados y las mejores posiciones en comparación a Ocon, o por lo menos parecidos, cuando teóricamente tendría que ser Ocon el claro líder de ese equipo o el que está siempre por encima, ¿no? Y lo dicho, aunque sea así en el Mundial de Pilotos, no es lo que hemos visto de norma general durante todas las carreras de esa temporada. Entonces, veremos también cómo evoluciona todo esto. Y ahora toca entrar a Aston Martin. Y de Aston Martin, como siempre, hay entre 5 y 10 minutos de cosas a comentar. Así que, Guille, por favor, otra vez, el suelo es tuyo. No, lo haré brevemente. Como siempre, Aston Martin, cuando digo esto, estoy anticipando 15 minutos hablando. No. Exacto. Realmente sí que ha Brevemente. habido declaraciones interesantes de Andy Cowell esta pasada semana, pero todo al final giraba muy en torno a lo que decimos siempre, de que han inaugurado el nuevo túnel de viento, de cómo Adrian Newey está teniendo un impacto indirecto en el rendimiento, en mejorar este AMR25, aunque él está centrado solamente en el coche 2026. Y también se ha hablado de su forma de trabajar, que está completamente centrado en el proyecto y que no contesta a los mails y que todo el mundo se adapta o se amolda a la forma de trabajar de Adrian Newey. Y eso, que Adrian Newey estaba aportando nuevas formas de trabajar en el túnel de viento y que esto le estaba ayudando también a ir mejorando poco a poco los procesos. También hablaba, pues esto de lo que se comentó, de la diferencia que habían visto en el túnel de viento de Mercedes y en el nuevo suyo que habían montado la MR25, habían visto diferencias, pues que estaban intentando entender esas diferencias. Y yo no descarto que al final esto, y no descarto, no, es que ya también lo anunciaron en su momento, que estos grandes premios sirvan también al equipo para calibrar estas herramientas nuevas que tiene el equipo de cara a lo que ha dicho realmente que es el objetivo de Aston Martin para este año, que es crear una estructura que sepa diseñar un coche de cara a 2026. Que no simplemente te den un buen coche de inicio, sino que sepan desarrollarlo con lo que tienen. Sé que te estás llevando las manos a la cabeza, porque esto ya se va diciendo desde 2023. Al menos ahora parece que ya todo va cogiendo forma. Siempre lo hemos dicho, hasta que no haya túnel de viento en el equipo, esto va a costar. Ahora lo hay. La cosa va para largo, calma. Y hablando del rendimiento de este coche, si queremos aquí, circuito donde hay que buscar el compromiso entre velocidad punta, curva media, curva de alta velocidad y mucha curva lenta. Aston Martin, a la hora de buscar compromisos, ya hemos dicho que sufre un montón. Lo de la manta que decíamos antes con Ferrari, la de Aston Martin, a lo mejor no te cubre ni los pies ni la cabeza. Ahora mismo la situación es esa. Te cubre un brazo. Y ya en Jeddah se cubre un brazo. Ya en Jeddah sufrían en salida de curva, en tracción de curva lenta. En Miami, ya hemos dicho, este segundo sector, donde es súper crítico todo esto. Así que puede que sufran ahí. Si intenta solucionar ese problema, puede que sufran en las otras partes del trazado. Además, no he querido tocar el tema del viento, porque ya hemos dicho que este coche es muy sensible a los cambios de viento. Y en Miami, en toda esa zona del primer sector, curvas súper largas, ya ha habido problemas algún año, algún equipo ha reportado problemas. Así que, lo digo ya, sorprendería ver a Aston Martin con opciones a puntos. Pero todo puede pasar en esta vida. Esto lo termino un poco por cerrar con algo de esperanza, ¿sabes? Sí, Siempre. sí, sí. Nada, perdón por reírme, pero es que me he imaginado a Fernando Alonso yéndose a dormir y tapándose con un trapo. ha sido básicamente lo que me he imaginado. Pero bueno, no tengo mucho más que añadir de Aston Martin. Veremos, cada fin de semana es lo mismo. Y después también comentaba
o me estaba echando las manos en la cabeza por el hecho de que pasamos de vamos a estar ganando mundiales, vamos a estar haciendo tal, vamos a estar haciendo cual, por no os preocupéis, vamos a participar. ¿Sabes? Es como que los objetivos han ido cayendo poco a poco. Lo que sí que es cierto es que yo creo que ahora, no sé si es un error o no, porque a lo mejor también estamos dando demasiadas expectativas a un perfil como Niwi, que sí que es cierto que es un crack y un máquina y todo lo que tú quieras, pero que ya no está en su prime, ¿sabes? O eso es por lo menos bueno, al final viene con que la será una normativa de motores. Será una normativa de motores el año que viene y que si el motor no tira, ya estamos viendo los problemas que hay, por mucha aerodinámica que tengas. Eso aparte. Pero me refiero que sí que por lo menos está pareciendo que el camino que está siguiendo Aston Martin es el mismo camino que estaba siguiendo Williams. Entonces, a ver qué tal. Y bueno, después de Aston Martin nos toca irnos a Racing Bulls. Y de Racing Bulls comentar principalmente que tenemos livery especial, que como podemos ver aquí... Filtrada también, no confirmada, lo digo ya, que no está confirmada. Sí. Hostia, qué fea en comparación a la bonita que tiene la libre normal, Bueno, ya veremos cómo luce en pista, la verdad que sí que choca un poco. Pero ya ayer se pusieron cosas rosas en redes sociales, entonces ya se preveía que iba a ser así, pero no sé si es algo oficial o algo que ha hecho alguien y lo ha pintado de rosa. Ya veremos. A ver, está claro como decimos, se va anunciando esta tarde todo. A 9 de cada 10 dentistas le gustan. Eso está claro, porque parece Colgate. Pero bueno, bien. Bueno, y más allá de esto, pues de Racing Bulls destacar el buen papel que está haciendo Hadjar, independientemente de que la semana pasada o hace 2 semanas no tuvo un tan buen resultado. Diría que quedó por detrás de Lawson. Pero bueno, sea como sea, este fin de semana continuaremos pendientes de ellos, tanto de la carrera como va avanzando Hadjar, al igual que también de si Lawson poco a poco le podemos ver recuperar su forma o la forma que tenía a finales del año pasado. Y aquí, obviamente, Helmut Marko pues, se ha pronunciado diciendo que Hadjar está dando la sorpresa y de que realmente es un muy buen piloto. Así que bueno, felicidades y enhorabuena a Helmut Marko por confiar en un piloto más allá de Max Verstappen que está bajo sus equipos. No tengo mucho Helmut Marko que tiró pestes de Hadjar en Australia también, pero bueno. Sí, vale. Nada, poco más que decir de Racing Bulls. Pasamos al PIN. Alpine sí que es un equipo que tiene cositas interesantes. Métele. Venga, va, métele. Porque... Sí, le meto. Porque, claro, se anunciaba de que el Gran Premio de Miami se había filtrado, se rumoreaba que era el Gran Premio para traer a Colapinto y cargarte a Duhan del asiento. Por proximidad se iba a llenar todo de argentinos, y como que hasta hace unas semanas era lo que tenía más fuerza. Evidentemente se ha hablado mucho de esto la semana pasada y han salido rumores también de que al final Duhan, lo que está manteniendo a Duhan teniendo un asiento en el equipo Alpine, es que estaría aportando de unos inversores hasta 10 millones de euros y que esto le tendría asegurado asiento por lo menos hasta verano. Por otra parte, parece ser que de cara a inversores o dinero que se había prometido por parte de inversores de Colapinto, pues todavía no ha llegado. Esto no lo estoy confirmando, estoy leyendo rumores de la prensa y por lo tanto vamos a tener a Duhan por lo menos, pues esto como he dicho antes, hasta verano. Todo esto en una situación en Alpine en el que tenemos a Briatore, que es pro Colapinto, que ya sabemos que Alpine pagó pasta para llevarse a Colapinto de Williams. Luego tenemos a un Oaks, que sí que tiene una postura un poco más... Vamos a esperar a Duhan, vamos a darle tiempo a Duhan, no seamos tan duros con Duhan. Y la cosa es que ahora, creo que fue el día de ayer, Horacio Martín, me he tenido que apuntar el nombre, por eso lo estaba leyendo, presidente de IEPF, que es uno de los patrocinadores de Colapinto, de los que ponen pasta detrás de Colapinto, pues como que dejó caer que para Imola sí que tendríamos a Colapinto. Como que se le escapó, pero se le escapa de una forma que no se te escapó, que lo has dicho. Entonces vamos a ver si de cara a Imola realmente vemos a Colapinto pilotando el Alpine. No sé si es verdad, no sé si ha sido algo que se ha dicho para calentar el ambiente, pero por lo menos en Miami, salvo sorpresa, veremos a Duhan una vez más. Sí. Y respecto a al propio coche en sí, al propio Alpine en sí, que se me colan cosas. Al propio Alpine en sí,
pues me imagino que lo veremos un poco en una situación parecida en los últimos GPs, viendo un Gasly principalmente si puede competir para sacar o rascar algunos puntos y subir en la clasificación y luchar por entre la quinta y la sexta posición, que yo tampoco creo que estén tan lejos. Lo que obviamente sí que falta es un segundo piloto Puntuar. que también esté allí, porque Gasly lo hemos visto también clasificar bien, después ya sea por estrategia, por una mala conducción, porque el coche se desinfla o lo que sea, no ha terminado puntuando suficiente, pero no es tan lejos, no es tan lejos. Y de Stake tenemos una livery interesante. Han vomitado pintura verde encima del coche como livery especial para este Gran Premio de Miami. Y de Stake realmente, más que noticias del propio Stake, pues se ha hablado noticias de pues eso, que se ha recibido la aprobación de General Motors de manera oficial por parte de la FIA para proveer unidades de potencia en la Fórmula 1. También Cadillac ha hecho como una publicación en Twitter anunciando que el 3 de mayo harán un anuncio importante. Entonces se especula que podría anunciarse el fichaje de Checo Pérez, se podría anunciar una livery, se podría anunciar pues algo de cara a 2026. Pero lo que cogía bastante fuerza era el anuncio de Checo Pérez con Cadillac. Y además justo coincide con la renovación del circuito de México para 2028. No sé si tendría todo algún tipo de relación entre sí. Y ahora hemos llegado a la parte favorita de todo el mundo, que es cuando Guille y yo primero nos marcamos tremendos triples desde la otra punta del campo y donde no acertamos prácticamente nada, ¿vale? Que son la pizarra de los factos, que como ya sabéis, por favor, si queréis participar, dejádnoslo en los comentarios y los meteremos en la pizarra y los repasaremos en el post-GP. ¿Y qué tenemos aquí? A ver, Tsunoda en puntos, ¿vale? Duhan Q2, ¿cuándo lo vas a dejar de una maldita vez? Hasta que bajen a Duhan de Alpine. Alonso Q2, razonable. Verstappen fuera de P5 en sprint, facto legendario. Sainz supera a Albon de nuevo, se viene sinceramente perfectamente este facto. Tsunoda gana Hamilton. Duro este. Duro, Y 2 safety cars. ¿Y no quieres poner nada sobre el volardo? Ah, es verdad, el volardo. ¿Quién se lo lleva? Duhan. Pero Duhan se lo va a llevar porque lo ha probado en el simulador de Alpine y ha visto que corre más. Venga, me parece bien. Y yo tengo otra, que es que Norris va a clavar la vuelta en Q3. No especifica si el tiempo o contra el muro, ¿no? Vale, me gusta. Ahí Entonces, si quieres hacemos ya nuestra predicción de podio para no alargar más esta tortura a la gente. Que hay gente que se está tragando 1 hora y pico de vídeo simplemente para ver a quién pones en el podio, Jordi. Efectivamente. 3-6, vamos. Duro, ¿eh? Venga ya. Bueno, ¿Empiezo yo? ¿Pole? Sí, tenemos que equilibrar un poco esto, para que tenga emoción al final de la temporada, así que espero que te metas unos buenos triples. Venga, va. Pole. Albon. Max Verstappen. Venga. Hombre, pole Max Verstappen es un buen triple. Sí. Vas a decir Piastri para asegurar. No, yo voy a confiar en mi facto. Voy a decir a Norris. Vale. Estoy con la voz hoy Sí. cascada, se me va de vez en cuando, ¿eh? Yo te veo. Vale, va. Mi P10. P10 voy a poner a Gasly. Quien no sepa el lore del P10, el P10 estaba porque en su momento Aston Martin era un equipo medio decente y los 5 primeros equipos en teoría se llevaban todos los puntos de la carrera a excepción de Stroll. Entonces por eso jugábamos con el P10 con quien se llevaría el puntito de Stroll, ¿vale? Por eso está ahí y se ha quedado. Lore. Pero esto es un clásico, sí. Ahora ya no tiene ningún tipo de sentido. Ninguno, pero se ha quedado. Yo P10 voy a tirar de... Hadjar. Vale, razonable. Tu P5. Mi P5 va a ser para Russell.
Mi P5 va a ser... Russell es buena, ¿eh? Mi P5 va a ser Antonelli, va. Por el documental, ¿no? Efectivamente. The Seat. ¿Quieres apostar el Driver of the Day? Oh, vale, sí. Sí. Eso es muy random, ¿eh? Sí, pero ese me gusta. Vale, P4 yo voy a meter a Leclerc. Vale. Yo Norris. Hecatombe. Buah, muy grave, ¿eh? Hecatombe grave. Ya te digo yo que mi podio va a ser Leclerc tercero, Verstappen segundo y Piastri primero. Literalmente lo mismo que Jeddah. Wow. Vale, no. Yo voy a tirar con... Russell P3, Verstappen P2 y Norris gana. Vale. Piastri ha tenido ¿Ah, te has cargado a dificultades. Piastri? Sí, Piastri ha tenido dificultades. Hmm. No Vale, ocasionadas vale. por mí. Vale, y Con esto recupera Norris el mundial, ¿eh? Sí, lo sé. Y con eso queda Driver of the Day. Buah. Va a ser Tsunoda. Es buena Tsunoda, ¿eh? Remontada increíble. Eliminado en Q2. Remontada increíble. Va a entender la temperatura de los neumáticos. Yo, confiando en mi podio, en mis predicciones, veo clarísimo que con esta clasificación, Driver of the Day se lo le lleva Antonelli. P5, Vale. pedazo de resultado. Vale, aquí queda puesto. Pues queda todo dicho, Jordi. Vale, Ya... pues aquí tenéis nuestras predicciones. Como ya sabéis, pues daremos el recuento y a ver si las cosas mejoran. Dejadnos las vuestras también en comentarios, ¿vale? Para que podamos todos meternos unos buenos triples y bueno, opinar de lo que no se puede opinar, básicamente. Y nada, nos vemos el lunes, ¿vale? De acuerdo, porque será tarde el GP del domingo. Nos vemos el lunes con el post-GP. A disfrutar, que tenemos muchísima Fórmula 1, tanto con la sprint como con la clasificación, como también con la carga final. Que vaya muy bien. Chao, chao.